bienvenidos a este reportaje titulado Violencia estructural y dignidad humana y resistencia femenina. Mi nombre es Karen Isea Castillo Córdoba. Bueno, en 2024 NIE registró 154 casos de feminicidio en el Perú, lo que equivale a una tasa de un feminicidio por cada 100.000 mujeres. Cabe señalar que entre 2015 y 2024 se contabilizaron 1.345 feminicidios en el Perú, en donde el 70,1% de las víctimas tenían menos de 40 años, en donde la mayoría de los casos fueron con arma blanca, con 26,6%, y los celos fueron la principal causa identificada con un 37,0%. Esto refleja la cruda realidad que viven miles de mujeres en nuestro país y en el mundo. A través de la obra Flava Salvaje de César Vallejo podemos analizar cómo el patriarcado y la pobreza y la desigualdad social se entrelazan entre sí para formar un sistema que oprime y silencia y deshumaniza a la mujer. A lo largo de la historia, las sociedades han estado estructuradas bajo un sistema patriarcal que ha reducido la presencia de la mujer en la vida pública, limitando sus oportunidades, derechos y libertad. Esta estructura no solo ha discriminado a nivel legal y social, sino que también ha controlado la forma en la que se narra la historia, invisibilizando la experiencia femenina. Un ejemplo de ello es la obra Fabla Salvaje de César Vallejo, que denuncia la violencia normalizada hacia la mujer, revelando cómo la pobreza y el machismo actúan como un mecanismo de deshumanización. Vallejo retrata a la mujer no solo como víctima de agresiones físicas, sino también como víctima del silencio social, la indiferencia y la falta de justicia, tal como señalan María Laura Serra y Marta Nussbaum. La igualdad de género no puede alcanzarse sin transformar las estructuras sociales que perpetúan el abuso y la subordinación. Para continuar con este reportaje vamos a entrevistar en este caso a un estudiante de psicología. Para ello le doy pase a mi compañera Karen. Ya. El día de hoy entrevistaremos a un estudiante que cursa el quinto ciclo de psicología. Le realizaremos algunas preguntas relacionadas a la novela Flor Salvaje y qué impacto genera en las mujeres. Buenos días, buenas noches, mi nombre es Grover Machacuay Calle, soy estudiante de la César Vallejo y estudio psicología, estoy pasando por el quinto ciclo, Ya, estoy para empezaremos, apoyarte. empezaremos con la entrevista. Bueno, compañero Grover, ¿cuál es el hecho que origina el conflicto central en la novela? Mm, El conflicto nace cuando el protagonista comienza a ejercer violencia física y psicológica contra su esposa, mostrando un patrón de maltrato que se vuelve cada vez más brutal y se normaliza dentro del hogar. ¿Cómo se describe el agresor y qué rasgo explican su conducta violenta? El hombre es describido como impulsivo, dominante, autoritario, una personalidad marcada con celos, machismo y necesidad de control. ¿Qué señales de maltrato recibe la esposa antes de que la violencia se haga evidente? Antes de la agresión física recibe insultos, humillaciones, gritos y control, además del miedo constante que ella. Estos indicios muestran que el maltrato comienza como abuso emocional. ¿Por qué la esposa no puede defenderse ni huir? Mm, Porque vive en una situación de dependencia emocional y económica, ¿Cómo se describe el ambiente familiar durante el maltrato? un ambiente tenso, silencioso, hostil, donde el miedo domina cada acción de la esposa. ¿Qué papel tiene la comunidad o el entorno en el desarrollo del caso? Ella expresivamente temor, resignación, culpa, inducción, baja autoestima y sensación de encierro. Ya. ¿Cómo se manifiesta el abuso de poder del hombre dentro del caso? Se evidencia en cómo controla lo que ella hace, decide por ella, la agrede sin consentimiento y se siente con derecho a
castigarla. ¿Cuál es el momento más crítico del caso de violencia? El punto más fuerte ocurre cuando el hombre pide totalmente el control y ejerce una agresión brutal que deja a la esposa en un estado. La última pregunta, ¿qué crítica social hace Vallejo a través de este caso? Vallejo denuncia el machismo, la desigualdad y la falta de protección a la mujer, permiten que la violencia doméstica ocurre imprudentemente. Ya, muchas gracias. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al especialista por acompañarnos en este espacio y por brindarnos respuestas tan claras, reflexibles y fundamentadas. Cada una de estas intervenciones ha permitido comprender que la violencia contra la mujer no es un hecho puntual, sino un problema estructural que se sostiene en patrones culturales, sociales y educativos que debemos transformar. El invitado, a través de sus respuestas, buscó que tomemos conciencia de que la prevención empieza por reconocer la magnitud del problema y por asumir un rol activo desde nuestros propios entornos. Sus aportes resaltaron la importancia de promover la igualdad de género y fortalecer la educación en valores y mejorar el acceso a la justicia y fomentar el respeto en todas las etapas de la vida. También nos hizo recordar que la violencia no solo afecta a las víctimas directas, sino que impacta en toda la comunidad. Por eso, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de cuestionar prácticas normalizadas y acompañar a quienes lo necesiten. Para finalizar este reportaje, la lectura de Fabla Salvaje de César Vallejo se convierte en mucho más que un ejercicio literario. Es en realidad un espejo brutal de nuestra propia sociedad. Cuando miramos esta obra, no vemos el dolor de una mujer agredida física y emocionalmente, sino que confrontamos algo más perturbador, la absoluta normalización de la violencia dentro de su propio entorno. Vallejo nos está gritando que la pobreza no es únicamente carencia material, sino también una devastación moral, una ausencia de empatía que deshumaniza y silencia a la víctima. Y aquí es donde el texto de Vallejo se conecta de forma escalofriante con nuestra realidad actual. Las cifras que hemos revisado: 154 feminicidios registrados solo en el año pasado en Perú. El hecho de que el 70% de las víctimas tengan menos de 40 años nos confirma que estamos frente a una pandemia silenciosa de violencia que persiste porque está sostenida por un armazón, un sistema patriarcal que de manera sutil o explícita sigue legitimando el abuso y peor aún, trasladando la culpa a la mujer por su propio sufrimiento. Es fundamental que entendamos esto, a pesar de los avances de la sociedad a lo largo de los años, sigue persistiendo este gran problema, que es en este caso la violencia hacia la mujer. Es por eso que las palabras de las pensadoras como Marta Nussbaum y María Laura Serra resuenan con tanta urgencia. Nussbaum nos recuerda que la verdadera justicia va mucho más allá de un simple cambio de ley. Si una persona es privada de sus capacidades y libertades, como le ocurre a la protagonista de Fabla Salvaje, su dignidad humana se ve mermada. No podemos hablar de igualdad mientras las mujeres no tengan las libertades reales y las capacidades plenas para decidir sobre su vida y su cuerpo, sin el miedo constante de la agresión o el juicio. La obra de César Vallejo no es un lamento pasivo, es un llamamiento directo. La violencia contra la mujer, identificada muchas veces como la causa tan básica como los celos, no es, y lo repito, no es un problema individual, es un defecto grave de nuestra estructura social. Exige una respuesta integral que toque cada fibra de nuestra sociedad, la educación, la justicia y por supuesto nuestra cultura. El mensaje final es claro. La resistencia femenina es admirable. En una lucha diaria
pero la responsabilidad del cambio es colectiva, es de todos. Debemos comprometernos a desmantelar esta normalización de abuso que Vallejo denunció casi ya 100 años atrás. Solo cuando transformemos nuestras instituciones y garanticemos esos derechos y libertades reales, podremos decir que hemos construido una sociedad más justa y empática, como se anhelaba. Para prevenir el maltrato hacia la mujer es fundamental promover la educación en igualdad y respeto desde edades tempranas, enseñando a niños, niñas y adolescentes a reconocer límites, expresar emociones de forma saludable y rechazar cualquier forma de violencia. La educación familiar también cumple un rol clave, ya que es importante que los hogares fomenten el diálogo, la corresponsabilidad y modelos de convivencia basados en el respeto mutuo. Asimismo, también se debe fortalecer las redes de apoyo comunitarias, incluyendo centros de salud, escuelas, organizaciones sociales y servicios municipales. Crear espacios seguros donde las mujeres puedan hablar sin miedo permite identificar señales tempranas de violencia y brindar orientación oportuna. La comunidad debe involucrarse en la prevención, movimiento, campañas, talleres y actividades que sensibilicen sobre el problema. También es clave conocer y difundir las rutas de denuncias como líneas telefónicas, comisarías especializadas, centros de atención integral, la fiscalía y servicios de protección. Cuando la información llega a todas las mujeres, es más fácil que la puedan buscar ayuda antes que la violencia escale. La capacitación y fomentarios profesionales sobre atender adecuadamente estos casos también es fundamental. Otro aspecto importante es fomentar la autonomía emocional y económica, proporcionarles el acceso a educación, el empleo, la capacitación laboral y el acompañamiento psicológico. La independencia y la autoestima fortalecida permiten formar decisiones más seguras y salir de relaciones dañinas. Los testigos y personas cercanas deben actuar de forma responsable, buscando ayuda profesional o policial cuando sea necesario. Romper el silencio, apoyar a la víctima y no justificar la violencia son acciones esenciales para evitar que los casos continúen o empeoren. Y finalmente, se deben garantizar el acceso al apoyo psicológico, legal y social, así como promover entornos seguros con políticas de cero tolerancia hacia cualquier forma de violencia. Instituciones como escuelas, centros de salud, centros laborales y espacios públicos deben encontrar con protocolos claros de atención y prevención. Prevenir el maltrato hacia la mujer implica un trabajo conjunto entre la familia, la comunidad, el Estado y la sociedad en general. Solo a través de la educación, el acompañamiento, la denuncia y la igualdad real se puede reducir a la violencia y proteger la vida y dignidad de las mujeres.